otros dos paralelos que tengo. Entonces, ustedes ya saben cómo entrar al aula. Me imagino que no hay ningún problema. Por el momento veo que hay 32 estudiantes, menos de la mitad de los que están inscritos en el curso, pero esperemos que vayan sumándose más en el desarrollo de la clase. La materia de Derecho Internacional Privado es una materia larga, es una materia muy bonita, pero con algunas complejidades en un principio, pero creo que luego ustedes van a ver, cuando comprendan finalmente cuál es el sentido de esta materia, les va a ser muy fácil su comprensión. Se divide esta materia en dos partes, la parte especial, la parte general y la parte especial. Y tenemos en esta materia 20 temas, 21 temas que son, por cierto, largos. 21 temas. 8, 9, sí, 21 temas, que por cierto son temas largos, pero vamos a poder completar el programa. Y yo quisiera que si eventualmente hay algún día feriado que toque en el horario de la materia, los martes o miércoles, podamos de todas maneras pasar nuestras clases para poder llegar a los exámenes parciales y al examen final en el mismo tiempo en que estoy con los otros dos paralelos. Tengo 3 paralelos de Derecho Internacional Privado, el B, el D y el E. Entonces, voy a tratar de igualar el avance a lo que estoy en los otros cursos. Yo doy la materia de Derecho Internacional, internacional privado, hace aproximadamente 27 años en la Universidad de San Andrés. Empecé dando esta materia en la Universidad Católica y después me quedé en San Andrés dedicada exclusivamente al derecho internacional público y al derecho internacional privado. Soy profesora emérita de la materia de derecho internacional privado. He realizado estudios de pregrado, mi licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés. He cursado una maestría por la Universidad de La Habana y he cursado un doctorado. Tengo un doctorado en el área internacional. Por favor, la persona que tuviera abierto su micrófono, le ruego apagarlo porque hay ruidos que no le permite escuchar a los otros alumnos. Entonces, eso es en cuanto a mi persona, y me gustaría, si tienen ustedes alguna consulta que hacer antes de que empiece a avanzar materia, pues estoy a las órdenes suyas. Si tienen que hacer alguna consulta respecto, bueno, quiero decirles que yo tomo 3 exámenes en toda la gestión. Son 2 exámenes parciales y un examen final. Los exámenes parciales son calificados con 30 puntos y el examen final 40 puntos, lo cual suma 100 puntos. Para la segunda parte de la materia, generalmente doy la opción, no es obligatorio, doy la opción a los alumnos que puedan exponer un tema en grupos conformados de no más de 4 personas, exponer uno de los temas de la segunda parte de la materia, lo cual vale para sus
su segundo examen parcial. Después, no sé qué otra consulta, que si quieren hacer alguna consulta, estoy atenta. ¿No tienen ninguna consulta? ¿Tienen micrófono? ¿No tienen micrófono? Doctora, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo. Una consulta sobre lo que acaba de explicar. ¿Podría volver a explicar, por favor, sobre el segundo examen, que también es, como dijo, un examen grupal, hasta donde he entendido, doctora, por favor? No, lo que yo les decía es que yo califico la materia, como todas las materias, por 100 puntos. Tomo 2 parciales al año y un examen final. Cada uno de los parciales vale 30 puntos y el examen final vale 40 puntos, lo cual hace 60 o 100 puntos. 60 por los 2 parciales y 40 puntos por el examen final. Ahora bien, en la segunda parte de la materia, que es la parte especial, yo doy la opción a los alumnos de exponer uno de los temas de la segunda parte de la materia. Esa exposición, que es grupal, no puede ser de un número mayor a 4 alumnos por grupo. Entonces, les doy la opción de exponer un tema y se les califica por los 30 puntos del parcial. Es decir, que los alumnos que participan en la exposición de temas ya no tienen opción de entrar y dar el segundo parcial. Tienen la calificación que corresponde al segundo parcial. Si se aplazan en la exposición de tema, obviamente se aplazan en el segundo parcial, porque esa va a ser la calificación del segundo parcial. Esa es la explicación. Está bien, gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Doctora, buenas tardes. Hola, buenas. Le habla Pamela. Hola, sí, doctora, Pamela. Todo claro acerca de los puntajes de las calificaciones en cuanto a los exámenes, pero mi pregunta es si vamos a tener quizá otras exposiciones de los compañeros que quizá igual sean valoradas, ¿no?, con un puntaje. Como lo hacíamos el año pasado en Derecho Internacional Público, yo tuve el placer de pasar con usted, y es lo que hacíamos, y es lo que hacía que el estudiante se enriquezca más con investigando, ¿no? Sí, efectivamente. En un tema, de la primera parte, en el tema del reenvío, cuando veamos el reenvío, que es el penúltimo tema de la primera parte, ahí los alumnos pueden exponer casos de reenvío. Ustedes ya pueden ir leyendo el reenvío en cualquier tratado de derecho internacional privado o entrar a la página de universidades como la UNAM de México o la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en realidad en las páginas de las universidades hay temas de derecho internacional privado y hay tesis muy importantes o estudios o papers muy interesantes sobre el tema del reenvío, y ya pueden ir informándose, leyendo y anticipando ya la elaboración de un caso de reenvío para el momento en que nos toque pasar el tema. Y también por esa participación únicamente en el reenvío es que les voy a reconocer algunos puntajes, porque después es suficiente ya que expongan la segunda parte de la materia. ¿Alguna otra consulta? Bueno, parece que no. ¿Te quedó claro? Pamela, me dijiste, ¿quién era tu nombre, Pamela? Doctora Pamela Carrillo, sí. Hola, Pamela, sí, me acuerdo de ti, me acuerdo de tu nombre, lo he memorizado, sí.
eso pueden ir preparando casos de reenvío. Bien, ¿no tienen ninguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver el primer tema de la materia de Derecho Internacional Privado, y vamos a empezar estudiando algunos conceptos del derecho internacional privado dado por importantes internacionalistas. Vamos a ver, se han dado múltiples definiciones del derecho internacional privado. Citamos entre ellas la de Andrés Bello, que señala que el derecho internacional privado es el conjunto de reglas que sirven para dirimir conflictos de leyes. Permítanme un minuto, voy a ver el sílabo. Un minuto. Voy a ver el sílabo de la materia. Bien. Vemos que se han dado múltiples definiciones sobre el derecho internacional privado a partir de las normas que esta disciplina utiliza a partir de las relaciones que regula en el marco del derecho privado y de las materias que abarca o de la época histórica en que se dieron dichos conceptos. El tratadista Andrés Bello señala que el derecho internacional privado es el conjunto de reglas que sirven para dirimir conflictos de leyes. El tratadista, Andrés Bello es venezolano. El tratadista Carlos Vico, argentino, señala que el derecho internacional privado es la rama del derecho privado que tiene por objeto el régimen de las relaciones jurídicas en las que existen una o varios elementos extraños al derecho local. El tratadista Romero del Prado señala que el derecho internacional privado es el conjunto de normas que tienen por fin determinar cuál es la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más leyes en el espacio, es decir, de dos o más leyes que involucren a diferentes soberanías legislativas. Vamos a ver otras definiciones. La tratadista argentina Esther Bioca señala que el derecho internacional privado estudia las relaciones que tienen un elemento extraño al derecho local. Este elemento puede ser ostensible, o sea, que puede ser evidente o puede ser oculto. No importa que ella sea de carácter civil, o sea, que la relación jurídica sea de carácter civil, comercial o penal, dice Esther Bioca, lo que es suficiente que el interés comprometido sea de una persona privada, ya sea de una persona física o de una persona jurídica, y que a su respecto se plantea el conflicto de la ley que la reglamenta y de la jurisdicción competente. Ahora, cuando Esther Bioca dice que no importa
de qué área sea la materia que se esté analizando, pero que tiene un elemento extraño al derecho local. Y entonces Esther Bioca dice, por ejemplo, el derecho penal. Aquí hay un debate en la doctrina, porque se señala que el derecho internacional privado pertenece a la área privada y el derecho penal, obviamente, que es un derecho del área pública. Entonces, eso vamos a ver en su debido momento, cuando entremos a explicar de qué manera el derecho internacional privado puede tener alguna vinculación con el derecho penal, por ejemplo, que es de orden público, o con el derecho procesal. Eso vamos a ver en el desarrollo de la materia, ¿no? Entonces, vamos adelante. Cuando dice todas las definiciones, excepto la primera definición, que es la de Andrés Bello, dice, sirve para dirimir conflictos de leyes. Es una definición muy concreta, como que de hecho, por ejemplo, el derecho anglosajón señala que el derecho internacional privado estrictamente dirime el conflicto de normas, es decir, para señalando cuál será la norma que deba regular una determinada relación jurídica, si es la norma nacional o es la norma extranjera, ¿no? Pero en todas ellas, en todas estas definiciones, se habla de un elemento extraño al derecho local. ¿Qué quiere decir eso? El elemento extraño al derecho local, al derecho nacional, por ejemplo, al derecho boliviano, puede estar dado por la concurrencia de un elemento que no sea estrictamente nacional. Por ejemplo, el matrimonio de personas de diferentes nacionalidades. Ya a esa relación jurídica del matrimonio hay un elemento extraño al derecho local. No es lo mismo que el matrimonio entre dos bolivianos que se celebra en Bolivia, que es lo normal. Entonces, estamos hablando de un matrimonio que puede estar celebrándose en Bolivia, que es, permítanme, voy a cerrar la ventana un momento porque hay un ruido muy fuerte. Bien, ese elemento extraño al derecho local del cual hablan la mayor parte de los tratadistas se refiere a que hay relaciones jurídicas que son las cotidianas en las que todos los elementos, es decir, el sujeto, el objeto o el lugar en que se produce esa relación jurídica, todos esos elementos son netamente nacionales. De ejemplo, aquí en Bolivia se casan dos personas de nacionalidad boliviana, hombre, mujer de nacionalidad boliviana,
bajo las leyes bolivianas. Y pasado el tiempo se divorcian en Bolivia bajo las leyes bolivianas, obviamente, ¿no? Entonces tienen sus hijos en la jurisdicción boliviana, en el territorio boliviano. Ahí obviamente que no hay ningún elemento extraño al derecho local. Pero si una ciudadana boliviana se casa en España con un ciudadano español bajo las leyes españolas, y ahí hay un elemento extraño al derecho español, que es la nacionalidad de esta señora boliviana. O, en su defecto, en Bolivia se casa una mujer boliviana con un ciudadano brasilero bajo las leyes bolivianas, luego se van a vivir al Perú, se divorcian en el Perú bajo las leyes peruanas. Ahí empiezan a concurrir elementos extraños al derecho local boliviano que era en ese momento. Entonces, esos elementos relativos a la nacionalidad del individuo o al domicilio del individuo, entonces son elementos extraños al derecho local en virtud del sujeto que los realiza, Pero hay otros elementos extraños al derecho local que pueden ser en virtud al objeto de la relación jurídica. Por ejemplo, un importador o un comerciante de la calle Uyustus compra mercadería en la China, trae mercadería de la China. El objeto de esa relación de compra-venta, ¿no?, está en otro país, es la importación de mercadería extranjera. O un ciudadano boliviano firma un contrato en Bolivia para la ejecución de algún negocio o de otra naturaleza que vincule otro país. Y aquí viene la vinculación con el tema penal. Por ejemplo, se produce un crimen en la frontera de Bolivia con Argentina. Es decir, desde territorio argentino, un policía o una persona común dispara a otra que está en territorio boliviano, dispara un tiro, un revólver, con un revólver a una persona, porque ustedes saben que los puestos fronterizos, la frontera está además delimitada por escasos metros por los que se divide la frontera entre un país y otro. Entonces, dispara con un revólver a una persona que está en territorio boliviano. En ese crimen que se ha producido hay elementos extraños al derecho local. El sujeto activo, que es el responsable de la muerte, y el sujeto pasivo, que es la persona que ha caído muerta. Son de diferentes nacionalidades. Digamos que quien ha disparado el arma es un ciudadano argentino, quien ha muerto es un ciudadano peruano y la muerte se produjo en territorio boliviano. Entonces ahí el derecho internacional privado, ¿qué es lo que tiene que decir? Tiene que indicar cuál va a ser la jurisdicción competente para juzgar ese crimen. Pero no es lo mismo que en materia civil, porque en materia civil, si se produce un matrimonio
con elementos extraños al derecho local y para determinar el estado y la capacidad de los contrayentes en caso de que sean de nacionalidades diferentes y para determinar si son mayores de edad o no para contraer matrimonio civil, entonces se tiene que consultar, analizar la ley extranjera de la persona que quiere casarse, celebrar matrimonio en Bolivia. Entonces, hay diferentes maneras por las cuales se puede presentar el elemento extraño al derecho local, ¿no? Y esto puede darse en materia civil, en materia comercial, en materia procesal, en materia penal, pero con sus diferencias. Vamos a ir analizando poco a poco. Además, quiero que ustedes, les voy a pasar hoy día el link de varias páginas, uno para que bajen el Código de Bustamante, otro para que bajen los tratados de Montevideo, etcétera, que son los instrumentos jurídicos con los que vamos a estudiar en esta materia. Materia civil, la segunda parte es Derecho Civil Internacional, Derecho Penal Internacional y Derecho Procesal Internacional en lo que compete al reconocimiento de sentencias extranjeras. Bien. Vamos a ver cuáles son los factores que han dado lugar al surgimiento del derecho internacional privado. Son factores de carácter político, económico y jurídico, y también han sido determinantes en su evolución. En síntesis, el derecho internacional privado comprende aquellas relaciones jurídicas que contienen un elemento extraño al derecho local, sea de ostensible, es decir, evidente, que vinculan a los individuos entre sí o a estos con personas jurídicas públicas o privadas, cuando en razón de las personas o del objeto o del acto se vean involucradas las leyes o la jurisdicción de más de un país. Es decir, pueden ser 2 países, 3 países, 4 países. Ahí puede presentarse la nacionalidad de dos personas con nacionalidad diferente, realizando un acto jurídico en un tercer país, etcétera, concretándolo en un cuarto país, etcétera, ¿no? Depende de los casos que puedan darse. Vamos a ver, las diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado para que ustedes sepan que son radicalmente diferentes. El derecho internacional público estudia las relaciones entre los estados y los demás sujetos del derecho internacional público y concierne más a la estructura de la comunidad internacional que a las relaciones que se producen en su ámbito. Es decir, el derecho internacional público regula las relaciones interestatales y las relaciones de los estados con otros sujetos del derecho internacional. En cambio, el derecho internacional privado regula aquellas relaciones en las que existe un elemento extraño al derecho local, correspondiente además a una relación de carácter privado. En una primera etapa, los conflictos de leyes eran solucionados por la ley por la ley local. Esto con una mirada absolutamente territorialista. Territorialista quiere decir estrictamente nacional. Posteriormente se aceptó la extraterritorialidad de la ley utilizando normas indirectas cuya función
es señalar el ordenamiento jurídico que tutelará la relación jurídica. Y en la actualidad hay una tendencia creciente a regular las relaciones jurídicas internacionales a través de un derecho material, un derecho sustantivo, abandonando la norma indirecta y reemplazándola por normas directas. ¿Cuáles son las normas indirectas y cuáles son las normas directas? Vamos a ver inmediatamente después. De todas maneras, normas indirectas son las normas típicas del derecho internacional privado, que si ustedes leen el Código de Bustamante o el Tratado de Montevideo, van a darse cuenta perfectamente cuál es la estructura de las normas indirectas. Las normas indirectas tienen un tipo legal, un punto de conexión que remite ese tipo legal a la ley de otro país. Es decir, por ejemplo, las formalidades extrínsecas del matrimonio civil se regularán por la ley del domicilio de las personas, de los contrayentes. Para saber qué dice esa ley del domicilio, habrá que ver dónde están domiciliadas esas personas. Puede ser que en Bolivia se case una persona que tiene su domicilio permanente en el Brasil o su domicilio permanente en el Perú. Y si leemos el tratado, el Código de Bustamante, podemos ver ahí que alguna norma que diga las formalidades intrínsecas, por ejemplo, del matrimonio civil, se rigen por la ley de la nacionalidad de los contrayentes. Entonces, para saber si ese matrimonio, si los contrayentes reúnen todos los requisitos para contraer el matrimonio civil, habrá que ver qué dice la ley de la nacionalidad de esas personas. Si es que esas personas invocan la ley de su nacionalidad. Ejemplo, si una persona menor de 16 años de nacionalidad cubana quiere casarse en Bolivia y el matrimonio civil allá está permitido a los 15 años, pero en Bolivia a los 16 años con autorización de los padres, entonces, y esa persona quiere que el oficial de registro civil les reconozca esa minoría de edad para celebrar matrimonio, entonces eso se le consultará a un juez que analizará la ley de la nacionalidad de esa persona y determinará si es factible aplicar o no aplicar la ley de la nacionalidad, es decir, tomar en cuenta la ley de la nacionalidad de esa persona para celebrar un matrimonio en Bolivia. O, por ejemplo, si dos personas de orientación sexual diferente, dos personas homosexuales de nacionalidad qué sé yo, uruguaya o argentina o de algún país donde se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, deciden casarse en Bolivia, bueno, en Bolivia no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, en sus países sí, la ley de su nacionalidad sí, pero la ley nacional no lo permite. Entonces vamos a ver todos esos casos cuando van a ir aclarándose conforme avancemos la materia. Bien. ¿Cuál es la naturaleza del derecho internacional privado? El derecho internacional privado determina e indica la aplicación del derecho nacional o extranjero en materia de familia, en materia de bienes, de sucesiones, contratos, sociedades comerciales, sin considerar si tales relaciones jurídicas entran o no en el derecho público o en el derecho privado. Por ejemplo,
En materia de familia hay muchas normas en nuestro Código de Familia y la tutela sobre la institución de la familia, muchas normas de orden público que deben ser cumplidas, sí o sí. Pero, sin embargo, el derecho internacional privado también ve esos institutos. Por ejemplo, el patrimonio conyugal, que es de interés del Estado, el patrimonio conyugal. Eso no está sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes en Bolivia, sino que lo regula el derecho de familia. Entonces, todos estos temas también son competencia del derecho internacional privado cuando los tratados internacionales así lo contemplan. El derecho internacional privado, desde el punto de vista de las reglas que lo componen, en ese marco encontramos un derecho internacional privado de naturaleza pública y un derecho internacional privado de normas supletorias, que dependen de la autonomía de la voluntad. Es decir, hay normas de orden público de riguroso cumplimiento y hay normas de carácter facultativo que las partes pueden optar por eso o no. Entonces, que son normas supletorias. El derecho internacional privado está compuesto por normas de carácter internacional y en el caso de Bolivia son vinculantes para Bolivia los tratados de Montevideo de 1889, el Código de Bustamante de 1928, algunas convenciones de La Haya, por ejemplo, la Convención sobre la Adopción Internacional de Niños de 1993 y muchas conferencias interamericanas en el ámbito de la OEA, que son normas vinculantes para Bolivia en la medida en que Bolivia las ha ratificado. Al menos el Código de Bustamante y los tratados de Montevideo de 1889 han sido ratificados por el Estado boliviano y solo algunas pocas conferencias interamericanas sobre que vamos a ver posteriormente un listado de esas conferencias interamericanas. Contenido del derecho internacional privado. El derecho internacional privado contempla todas las materias que conciernen al derecho de las personas consideradas en sí mismas, sin tener en cuenta si estas cuestiones entran dentro del ámbito del derecho público o del derecho privado. ¿Cuál es el objeto del derecho internacional privado? De acuerdo a la Escuela Latina, el objeto es la nacionalidad. En primer lugar, la nacionalidad de las personas. En segundo lugar, el trato al extranjero y el conflicto de leyes. Es decir, pensando en una relación jurídica en la que intervenga una persona de nacionalidad diferente. ¿Y qué pasa si esa persona de nacionalidad diferente quiere que se les reconozca las leyes vigentes en su país, por ejemplo, respecto a la mayoría de edad, respecto a la posibilidad de contraer matrimonio o de ingresar en la sucesión hereditaria, etc.? Entonces, vamos a ver qué dice el derecho internacional en ese sentido, y para la Escuela Latina intervienen por orden de prioridad esos tres temas.
Primero, se tendrá que analizar la nacionalidad del sujeto que interviene en esa relación jurídica. Segundo, se tendrá que analizar el trato que se da al extranjero, a la persona extranjera, en la jurisdicción del juez, o sea, en la lex fori. Y tercero, se debe determinar la ley aplicable a esa relación, si va a ser la ley de la nacionalidad de esa persona o la ley del país donde está esa persona invocando su derecho nacional, que obviamente se tiene que tratar de una persona extranjera. Y tercero, ver cuál es la norma que puede regular esa relación jurídica, si la nacional o la extranjera. Ustedes van a decir seguramente primera vez que escuchamos esto, de que en Bolivia, por ejemplo, se puede aplicar la norma extranjera de acuerdo al Código de Bustamante y al Tratado de Montevideo y a las convenciones de La Haya que nosotros hemos ratificado. Claro que un juez puede tomar en cuenta lo que dice el derecho extranjero, el derecho que invoca una de las partes peticionantes. La escuela anglosajona, para esta escuela, el objeto es el conflicto de leyes y el conflicto de jurisdicciones. El conflicto de leyes será resuelto por el juez tras determinar su propia competencia. Es decir, para esta escuela anglosajona, una vez que se determina cuál es la jurisdicción correspondiente, es decir, si la sucesión hereditaria se va a abrir, por ejemplo, en el país donde estén los bienes del causante, o se va a abrir en el país donde ha sido el último domicilio del causante, o en el país de la nacionalidad del causante. Un hombre brasilero que tiene domicilio en la Argentina, domicilio de derecho en la Argentina, ha muerto dejando bienes en el Perú, en Chile, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se va? ¿Cuál es la jurisdicción que va a abrir esa sucesión hereditaria? Y después de determinar eso, ¿cuáles son las leyes aplicables a esa sucesión hereditaria? Es decir, si la ley brasilera excluye a los parientes colaterales, esa es la ley de la nacionalidad. ¿Qué dice la ley argentina, que es la ley del domicilio? ¿O qué dice la ley peruana y la ley chilena, que son las leyes donde están los bienes del causante? Es decir, aquí se trata, como han dicho algunos tratadistas, que el derecho internacional privado es ese derecho, es se lo equipara a un juego de rompecabezas, un puzzle, un juego de rompecabezas, donde se tiene que ver todas las piezas que van entrando para armar correctamente un caso y que éste pueda ser substanciado de la manera más justa, ajustándose a lo que dicen los tratados o la norma interna de las partes que intervienen en dicha relación jurídica. La escuela germánica dice que el único objeto del derecho internacional privado es el conflicto de leyes, es decir, determinar cuál es la ley más adecuada para substanciar determinada relación jurídica donde existen elementos extranjeros. Pero no se trata de cualquier relación jurídica, porque hay relaciones jurídicas que no tienen relevancia, que tienen elementos extranjeros, pero que no tienen relevancia. Todos los tratadistas coinciden en decir que tienen que ser relaciones jurídicas de relevancia significativa para que el juez de la causa analice si realmente es necesario aplicar el derecho extranjero.
Bueno, en el derecho internacional privado se han analizado diferentes métodos, el método inductivo, el método deductivo, el método matemático, de campo, etc. Y hay una tendencia actual a utilizar posiciones eclécticas que reconoce las limitaciones de cada método y creen la necesidad de complementar unas con otras. ¿Esto por qué? Porque cada caso, como existe en todas las materias, en materia penal no hay un asesinato idéntico al otro, no hay una violación de las características de otras, todos son casos que difieren unos de otros. Entonces, en los contratos, etcétera, salvo los contratos bancarios, los contratos de adhesiones, ¿verdad? Pero en el derecho, los jueces tienen que analizar, además de la ley, la jurisprudencia, pero además el caso en particular, las características del caso que están resolviendo. Bien, existen dos formas de legislar el derecho internacional privado. Permítame un minuto, voy a consultar el sílabo porque uno de los temas hemos dividido en dos. Este vendría a ser ya, ha sido modificado el sílabo y aquí el sistema de codificación del derecho internacional privado, que es el sistema de la uniformidad legislativa y el sistema de la armonía legislativa, lo vamos a avanzar el momento de estudiar las normas directas e indirectas en el derecho internacional privado. Entonces, vamos a ver cuáles son las fuentes del derecho internacional privado. Y tenemos los principios generales del derecho, los tratados, la costumbre, la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia extranjera. Ya. En este tema, respecto a las soluciones del conflicto entre el tratado y la ley interna, ustedes me van a decir, doctora, si el tratado dice una cosa y la ley interna dice otra, ¿cuál es la prevalencia? ¿Qué prevalencia tendrá el derecho interno frente a la norma internacional o la norma internacional frente al derecho interno? Y aquí este tema, sobre todo este derecho internacional público, donde se presentan dos teorías, la teoría monista y la teoría dualista. La teoría dualista, que es la que siguen los abogados, los constitucionalistas, los especialistas en derecho constitucional, señalan, ¿no?, que existe una separación rigurosa entre el ordenamiento jurídico interno y el ordenamiento jurídico internacional, que ambos tienen autonomía e independencia y rechazan la supremacía de los tratados y rechazan la supremacía de los tratados, y la ley interna, rechazan la supremacía de los tratados, voy a corregir esto, por lo cual la ley interna se impone ante el tratado.
Ya. La corriente dualista radical señala que cualquier norma internacional que contradice al derecho interno es nula de pleno derecho. Es decir, la teoría dualista señala que estos son dos ordenamientos jurídicos diferentes, pero que para que el derecho internacional tenga vida, necesita ser validado por una norma internacional, que por sí solo el derecho internacional no significa nada, no es vinculante, entre tanto el ordenamiento jurídico interno no lo valide. Eso dicen los dualistas. Y los monistas señalan que efectivamente el derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno son dos ordenamientos diferentes, pero que prevalece el derecho internacional sobre el derecho interno de los estados. Y ahí surgen también los monistas radicales, que dicen que cualquier norma de derecho interno contraria al derecho internacional es nulo de pleno derecho. Eso respecto a la solución del derecho interno con el derecho internacional. Los principios de especialidad y reserva también son temas más propios del derecho internacional público y está referido a los tratados internacionales. Hay tratados internacionales que no admiten una reserva. Estos tratados deben cumplirse en toda su extensión y contenido. Ejemplo, los tratados en materia de derechos humanos. Pero hay otros tratados que sí permiten la reserva. Por ejemplo, los propios tratados de derecho internacional privado permiten la reserva. Cuando un Estado, al ratificar algún tratado de derecho internacional privado, como ha ocurrido con Bolivia cuando ratificó el Tratado de Bustamante, señaló que se reservaba el cumplimiento de aquellos artículos que estuvieran en contradicción con algún otro tratado que Bolivia hubiese suscrito con anterioridad. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, estimados jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Es el momento para que les dé claridad. Si algo no estuviera claro, por favor, les pido que manifiesten sus dudas, consultas. Sí, doctora, una consulta. Sí, claro que sí. No entendí esto muy bien del principio de especialidad. En los tratados que se rigen bajo estos principios, por lo general son los referidos a tratados de derechos humanos. Sí, ¿Eso me podría correcto. explicar mejor, doctora? Correcto. Los tratados, el principio de especialidad significa que los tratados, que hay algunos tratados que deben cumplirse sí o sí en todo su contenido y que los estados no pueden reservarse el cumplimiento de una parte de esos tratados o alguna cláusula determinada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un tratado ratificado por Bolivia, el Pacto de Bogotá. Cuando Bolivia se adhirió al Pacto de Bogotá, dijo que guardaba reserva del artículo 6 del Pacto de Bogotá porque el mismo, porque consideraba que no era posible cumplir por una serie de consideraciones. Entonces, esa es la posibilidad de decir,
nosotros nos adherimos o nosotros ratificamos o nosotros firmamos tal tratado, pero nos guardamos reserva del artículo 10, referido, qué sé yo, referido, por ejemplo, un tratado de medio ambiente, referido a tal o cual tema. ¿Por qué? Porque Bolivia, porque la Constitución Política Boliviana tiene una norma contraria a ese tratado. Entonces, manifestar reserva es decir, no vamos a cumplir ese artículo o no vamos a cumplir esa cláusula. Nos adherimos, lo firmamos, lo ratificamos, pero ese artículo no lo vamos a cumplir porque nuestra constitución política o nuestras leyes u otros tratados suscritos con anterioridad dicen lo contrario, eso. Pero hay tratados, como por ejemplo los tratados de derechos humanos, que no son factibles de hacer reserva, la mayoría de los tratados de derechos humanos. No puede haber un tratado de derechos humanos, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, ratificarlo un Estado y decir, no voy a cumplir el artículo referido a la prohibición de la pena de muerte, porque en nuestra Constitución está contemplada la pena de muerte. No puede ser. Ahí está desvirtuando todo el espíritu del tratado. Entonces, por eso los tratados en materia de derechos humanos generalmente no contemplan la posibilidad de hacer reservas, porque son por el principio de especialidad. No sé si has entendido o alguna explicación más. No, todo claro. Gracias, doctora. Bien, perfecto, Ángel. A ver, permítanme, vamos a tomar el tema de la uniformidad y la armonía legislativa para trasladarlo ahora mismo. Quiero que veamos el segundo tema. Y luego ustedes van anotando, por favor, ustedes van anotando los temas que les resultan muy complicados de comprender para que yo insista en la explicación. Permítanme, voy a retirar esta lámina y vamos a entrar a otro tema. Voy a compartir otro tema. Vamos a ver el tema 2 de Derecho Internacional Privado. Por lo menos vamos a avanzarlo. No, tema 2, quiero ver el tema 3, porque hemos cambiado algo lo hemos ido ajustando el programa. A ver. Perfecto. Esto va al tema 3, las normas de derecho internacional privado. Entonces, hoy no veremos eso y entraremos al tema 2, que es la evolución histórica del derecho internacional privado. Lo que pasa es que con los otros cursos hemos ido avanzando rápidamente. Hemos ido avanzando, pero debatiendo mucho los temas. Por eso es lo que quiero, que si ustedes tienen necesidad de que yo les explique algo más, si no llegan a comprender a cabalidad algún tema o alguna parte de la explicación, no duden, por favor, en preguntar. Bien. Vamos a ver la evolución histórica
del derecho internacional. Bien, ¿cuál es la evolución histórica del derecho internacional privado? Esto se explica a través de las escuelas estatutarias, que también les aconsejo, jóvenes, leer sobre las escuelas estatutarias para entender qué es el derecho internacional privado. Porque esta evolución histórica del derecho internacional, a través de las escuelas estatutarias, les van a dar muchas luces a ustedes. Aunque yo siempre me he caracterizado por ser una profesora que trata de dar sus clases de la forma más didáctica posible para que los alumnos entiendan, pero bueno, no siempre uno se deja entender plenamente. Hay alumnos que puede ser que no me entiendan, entonces a ellos les recomiendo, o a todos, que me pregunten. Aquí en el tema de las escuelas estatutarias vamos a hacer una introducción indicando que estas han surgido a lo largo del tiempo, se han desarrollado varias escuelas estatutarias que han sido divididas en escuelas estatutarias de la primera época, de la segunda, escuelas estatutarias de la segunda época y escuelas estatutarias, escuelas modernas del derecho internacional privado. Originalmente, el hombre ha vivido en sociedad por una necesidad de supervivencia, y esa necesidad de supervivencia significaba, obviamente, desde alimentarse y defenderse hasta relacionarse con las otras personas, ¿no? Y cuando el hombre se vuelve sedentario, aparece la propiedad privada, se organiza la familia y surge la sucesión hereditaria. Estos temas van a verlos en Prudencio Cosío, que es uno de los textos que yo he recomendado. Y en la medida que las sociedades van creciendo, van estableciendo formas de producción más complejas y organizándose en grupos que posteriormente serán los diferentes estados primitivos, los primeros estados. Todos ellos con sus propias normas de convivencia, su propia producción y su propia organización. Aquí señalamos que la más sofisticada superestructura que surge es la superestructura jurídica. De una u otra forma, todos los pueblos tienen sus propias normas, sean estas normas éticas, normas morales, normas consuetudinarias, religiosas, o claro, normas consuetudinarias que son las derivadas de la costumbre, ¿no? Y que en realidad para su época constituían normas jurídicas que eran creadas de acuerdo con la realidad de cada estado, su realidad geográfica, su realidad cultural, sus costumbres, su historia. Antecedentes estos que son válidos tanto para los pueblos que conformaron el Imperio Romano como para otros en cualquier parte del mundo. Y luego vamos a ver cómo el derecho romano y el cristianismo vienen a ser dos pilares muy importantes en la superestructura jurídica de la mayoría de los pueblos. Los primeros en perfeccionar sus normas jurídicas fueron los romanos, y con la caída del Imperio Romano y su desintegración, todos se organizan en feudos o en pequeños estados, y surge el feudalismo, donde todo se territorializa. Y lo propio sucede con el sistema jurídico, se territorializa el sistema jurídico, adquiriendo
cada estado sus propias normas, elaborando sus propias normas. Surgen normas especiales en cada uno de los estados que en muchos vienen a denominarse estatutos, de ahí el tema de las escuelas estatutarias. Sin embargo, en todos esos pueblos que van organizando, creando, aprobando sus propios estatutos, sus leyes, digamos, municipales, sus leyes especiales, sin embargo, seguía rigiendo en todos estos estados el derecho común, el derecho romano. Los pueblos del norte de Italia, de lo que hoy es la Italia unificada, que en ese entonces, con la caída del pueblo del Imperio Romano, se crean muchos estados pequeños, que es lo que hoy conforma Italia. Estaba el estado de Módena, de Milán, de Venecia, el estado de Pisa, y así lo cita Prudencio Cosío y muchos otros tratadistas. Entonces, los pueblos del norte de Italia ocupaban en la Edad Media una situación social y política única por las características especiales que la distinguían. Entre ellas, el feudalismo no estaba muy arraigado y habíase conformado numerosos pequeños estados muy poblados, unos muy próximos a otros, y la relación entre estos estados era muy frecuente, sobre todo en el aspecto comercial, porque eran pueblos esencialmente comerciantes. Es decir, los ciudadanos de cada uno de esos pueblos comercializaban los productos de manera muy frecuente. Es como si Sopocachi fuera un estado y San Pedro fuera otro estado. Alto San Pedro otro estado o el Alto otro estado. Entonces la proximidad hacía que esos estados estuvieran y sus ciudadanos, sus habitantes estuvieran en permanente relación, y la relación comercial era muy frecuente, muy intensa. Cada uno de estos estados, como les decía, tenían sus propias leyes municipales que se llamaban estatutos, que diferían del derecho común, es decir, del derecho romano, que era común para todos. Estas leyes variaban de territorio a territorio, siendo común para ellos únicamente el derecho romano. Y en los frecuentes viajes que realizaban los ciudadanos de cada uno de estos estados, ¿no? Se realizaban diferentes actos jurídicos, compras, ventas, matrimonios, testamentos, nacimientos, es decir, que ya donde surgían elementos extranjeros, ¿no? Qué sé yo, el agricultor que vivía en Módena cultivaba trigo y le vendía el trigo al molinero que vivía en Pisa. Ahí estaban los molinos de trigo. Le vendía el trigo al molinero de la ciudad de Pisa. Y el molinero de la ciudad de Pisa le vendía harina al panadero, a los grandes panaderos de Milán. Entonces ahí había una relación comercial. Y cuando en esa contratación comercial existían incumplimientos, qué sé yo, que por qué no le entregó la harina a tiempo y ya no pudo hacer pan, o por qué no le entregó el trigo a tiempo y ya no pudo moler la harina,
Entonces, surgían conflictos, pleitos. Entonces, ¿bajo qué jurisdicción se iban a resolver esos problemas, esos pleitos, esos litigios? Si iba a ser en la jurisdicción de Módena, de Milán o de Pisa, y bajo qué ley. Entonces cada quien quería que sea en su jurisdicción y cada quien quería que sea aplicando sus propios estatutos, ¿no? Y bueno, es así que se empieza a analizar la posibilidad de que el juez que está en Milán, por ejemplo, y que está juzgando, que está dirimiendo un litigio entre el panadero que vive en Venecia y el molinero que vive en Milán, se está debatiendo cuál va a ser el estatuto que se va a aplicar, o va a ser el derecho romano. Entonces ahí surge esta posibilidad de la aplicación extraterritorial de la ley. Es decir, si la ley extranjera podía o no podía aplicarse en la jurisdicción nacional. Es decir, aplicarse fuera, es decir, aplicar una norma extranjera en la jurisdicción nacional, en la judicatura nacional. De todos estos antecedentes, podemos afirmar que son dos los elementos más importantes que dan origen al derecho internacional privado. Por una parte, la diversidad de soberanías legislativas de los pueblos en el norte de Italia, y por otra parte, el intenso tráfico comercial que había entre los pobladores de esos pueblos del norte de Italia que hoy están unificados. Al respecto, el gran tratadista de Derecho Internacional Público, Alfred Bedros, en su tratado de Derecho Internacional Público, señala que junto al comercio, porque Bedros dice que el comercio es una base sociológica para el surgimiento del derecho internacional. Dice que es una base sociológica muy importante el comercio internacional, porque donde hay comercio internacional, es decir, donde se comercializa entre los ciudadanos de un país y los ciudadanos de otro país, surge la necesidad de una norma que pueda regular armónicamente esa relación jurídica con elementos extranjeros. Y Bedros dice, junto al comercio oficial de Estado a Estado, es decir, entre el Estado A y el Estado B, fue desarrollándose poco a poco un tráfico mercantil regular entre mercaderes, o sea, comerciantes y hombres de negocios privados, lo cual trajo consigo con el tiempo un entrelazamiento internacional más o menos intenso de las economías nacionales. A esta clase de comercio internacional deben su origen muchas normas del derecho internacional público, dice Bedros, ¿no? Sobre todo las relativas al estatuto de los extranjeros. Pero también esa es una fuente, o sea, esto constituye, el comercio internacional constituye uno de los presupuestos más importantes para que surja el derecho internacional privado y la manera de regular una relación jurídica donde existen elementos extranjeros y donde se pueda atender la invocación de una de las partes que viene a ser la parte extranjera, la parte nacida en otro país o domiciliada en otro país. Este comercio regular requería de normas que lo disciplinaran y el pensamiento jurídico de esa época no podía permanecer indiferente
a tales requerimientos surge entonces la teoría de los estatutos, con los primeros estudios realizados por los glosadores, que son los representantes de la primera escuela italiana, la primera escuela estatutaria italiana representada por los glosadores. Y bien, en la teoría de los estatutos tenemos entonces la escuela italiana de la primera época, donde lo vamos a estudiar a Curcio con la glosa de la Contus Populus, y luego vamos a estudiar la escuela francesa de la primera época, la escuela flamenco holandesa, la escuela francesa de la segunda época, la escuela italiana de la segunda época, que no figura acá, no sé, escuela italiana de la primera época. ¿Me oíste? No quiero que estén peleando al bajar, van a... La escuela francesa, la escuela alemana, la escuela angloamericana, y luego tenemos entre las escuelas modernas la escuela de la Comitas Gentium, la escuela de la reciprocidad legislativa, la escuela de la nacionalidad de Mancini y la escuela de la comunidad jurídica de los estados de Savigny. Entonces, estimados alumnos, la próxima clase, que es mañana, empezamos el estudio de las escuelas estatutarias con esta breve introducción. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Tienen alguna consulta? Hemos avanzado el primer tema en su conjunto y hemos ingresado al tema número 2, que es el de la evolución histórica del derecho internacional privado, con las escuelas estatutarias. Toca analizar la primera escuela a Curcio. Bien, parece que no tienen ninguna pregunta, me alegra, quiere decir que han comprendido perfectamente. Bueno, estimados alumnos, hemos llegado a la hora de finalización de la clase y los veo mañana en la siguiente clase. Mañana trataremos de terminar las escuelas estatutarias, aunque es un tema bastante largo, y si no, terminamos la próxima semana. Pero vamos a tratar de avanzar de modo de que ustedes puedan dar el primer parcial en la fecha indicada para los otros dos paralelos. Bien, con esto me despido, los encuentro mudos, no sé si han comprendido también o qué es lo que pasa. Quiero ver cuántos alumnos hay, 44 alumnos. Por favor, si ustedes tienen contacto con sus compañeros, les ruego avisarles que ha empezado la materia. El fin de semana les voy a pasar las presentaciones para que ustedes las estudien, las tengan. De acuerdo. Gracias, doctora. Hasta mañana. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana, que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta luego. A ustedes, a ustedes.